y se les dice a estas personas que si intentan escapar serán fusilados. Hablo del húngaro, que es una de las lenguas más difíciles del mundo. A uno de los baños termales más famosos de todo Budapest. ¿Dónde alojarte en Budapest? La respuesta rápida es porque hay que recordar que Hungría, guerra en la que participó, guerra que perdió. Nos encontramos en la que yo considero una de las ciudades más hermosas de Europa Central, también conocida como la ciudad de las termas. Estamos hablando de Budapest, conformada por dos ciudades, Buda y Pest, divididas por el río Danubio, pero unidas entre sí por primera vez a través del puente de las cadenas. En este video te vamos a compartir una guía completa de esta ciudad, si estás pensando visitarla por 3, 4 o 5 días, y curiosidades para que vayas conociendo más de su rica historia. Pero si este es el primer video que ves de nosotros, me presento, hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal favorito, Caminito Amor. De hecho, nosotros viajamos a tiempo completo desde hace 8 años compartiéndote lo mejor de los destinos y de la vida nómada. Así que si esto es algo que te interesa, anda suscribiéndote al canal para no perderte ningún video. Ahora sí, empezamos con Budapest. Aquí estoy retirando algo de dinero que, aunque debo decirte que en Hungría no necesitas ir a un cajero automático para retirar, ya que en todos lados vas a poder pagar directamente con la tarjeta. Pero a pesar de que este país es miembro de la Unión Europea, no maneja el euro como moneda de curso legal, sino que tiene su propia moneda que le llaman el forín o forinto, algunos también le llaman florín. Tengo un billete de 1000 y uno de 500. Al día de hoy, grabación de este video, $1 americano equivale a 366 forintos húngaros. Hablemos de cómo moverte por Budapest y seamos sinceros, podés caminar prácticamente toda la ciudad y las atracciones turísticas están muy cercanas una de otra, pero si querés optimizar tiempo o no te gusta caminar tanto, también esta ciudad está muy bien conectada por todo tipo de transporte público, bus, tram, metro y ojo, todo funciona con el mismo pase o con los mismos tickets. Para eso vas a buscar este tipo de maquinitas lila que las encontrás en las estaciones de metro y es tan sencillo como venir a ellas. Las encontrás en húngaro, pero por supuesto en alemán y en inglés. Aquí tenés todas las opciones de ticket. En este caso queremos un ticket sencillo, pero también podés obtener el bloque de 10 tickets y esto lo pueden utilizar más personas. Pero un ticket sencillo cuesta 450 forintos. En este caso vamos a tomar 2 con Yeyo. Le voy a dar a pagar y lo puedes pagar tranquilamente con dinero o con tarjeta. En este caso con tarjeta, no quiero recibo y se va a imprimir. Y ya lo tenemos el ticketcito impreso. Y así es como se ve el ticket físico. Es muy importante que al momento de ingresar a los transportes públicos busques estas máquinas que mayormente están antes de que bajes al metro. Así que siempre, ojo, miren por acá. Y estas son las maquinitas en las que tenés que validar tanto tus tickets electrónicos, pero después les voy a contar de ellos, y estos tickets. Donde está la flecha, lo pones y te va a sellar y con eso ya podés bajar al metro. Porque esto es muy importante. Quiero que sepan que en todos los transportes públicos hay oficiales de tránsito que van de civil, es decir, vos no sabés que están ahí. Y si vos no te fijaste o no validaste tu ticket y de repente una persona se levanta, se pone la bandita y comienza a pedir los tickets y no lo tenés con el sello de validado, entonces vas a tener una multa de 60 euros. Es la forma más sencilla de perder dinero en Budapest, así que no te pase. Otra cosa importante, estos tickets te sirven para todos los tipos de transporte público, pero si no lo tenés por horas, es decir, por 24 horas o el pase de todos los tipos de tickets, por ejemplo, de 24 horas, de un mes, etcétera, cada ticket es un transporte público. Eso quiere decir que si vos querés llegar, no sé, a cualquier punto turístico y para eso tenés que tomar el metro y un bus, un ticket para el metro, un ticket para el bus.
no es que vas a utilizar este mismo ticket para ambos porque si no también te van a multar. Eso sí, los tickets no tienen fecha de vencimiento, o sea que si yo ahora compré este ticket y después no lo he usado, por ejemplo ahora y lo uso de acá a 3 días, no hay ningún problema porque recién se va a vencer cuando yo lo valide. Si no quieres estar buscando la maquinita para sacar tus tickets físicos, también puedes descargarte la aplicación de Budapest Go. Aquí vas a poder planificar tu ruta y una vez registrado en la aplicación, podés comprar tus tickets directamente acá. Es muy sencillo, le das a Purchase y puedes comprar pases completos o el single ticket que sale 450 florines, igual que en la máquina. Una vez terminó de procesarse el pago, les van a aparecer aquí en la aplicación sus tickets y por supuesto tienen que validarlos. ¿Y cómo hacen esto? Simplemente le dan a clic a validar y van a tener que escanear el código QR que van a encontrar tanto en los metros como en las puertas de los buses o del tram. Y al igual que sucedería con los tickets físicos, que sí o sí los tenés que validar, lo mismo sucede con estos tickets electrónicos. Si no lo validas, entonces vas a tener problemas si es que viene el oficial y te pregunta por tu ticket, porque una vez lo tenés validado, va a aparecerte, me los voy a mostrar acá en usado, les va a aparecer siempre el ticket, acá donde está renovar, por ejemplo, les va a aparecer validado. Todo lo que necesito para viajar tranquila por Budapest lo llevo en el celular. Conversor de moneda, porque aquí no es el euro, sino el forinto. Te recomiendo descargarte la app de Exe Currency, mis mapas para saber por dónde moverme y traductor de idiomas. Pero para todo esto necesito internet. Por eso siempre viajamos con las eSIM Dollarfly, que están presentes en más de 220 destinos y en más de 200 con internet ilimitado. Lo único que necesitas es que tu celular sea compatible con eSIM. Te hago la comparativa. Proveedores locales en Hungría, un solo giga puede estar costando 3 euros y si necesito más tengo que estar buscando para recargar y es todo un problema. En cambio con Dollarfly es tan sencillo como entrar a su página web o aplicación, elegir el destino de tu viaje, que incluso tienen planes regionales, así que si estás viajando a más de un destino, por ejemplo en Europa, te conviene revisarlo, añadís los días de tu viaje y al momento de la compra inmediatamente te va a llegar un correo con un código QR que solamente tenés que escanear y se va a instalar la eSIM en tu celular. Y al momento de aterrizar en el destino la activas y voilà, estás conectado. Es muy sencillo y ahora hasta podés compartir datos y con nuestro cupón Caminito Amor tenés 5% de descuento en cualquier plan y el link con el cupón ya aplicado te lo dejo en la descripción de este video. Hemos empezado nuestro día tempranito en la mañana para desayunar en este café que se llama Parisi Udvar. Vamos a ver qué tal. Ahora sí ya nos encontramos dentro de Parisi Udvar, que esta cafetería abrió por primera vez en 1911. Después en 1930 se convirtió en un hotel de lujo y después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, hubieron restauraciones, así que se volvió a abrir como hotel de lujo y esta cafetería en 1954. Actualmente para poder venir y ver, porque es fascinante la arquitectura, yo les recomiendo mucho, sobre todo si quieren vivir un poquito de lo que eran las cafeterías de lujo de Hungría en esa época. Este lugar te traslada al pasado con una arquitectura Art Nouveau. Thank you. Ya nos está llegando la comidita. Thank you. Además de que está súper bien para venir a tomar un desayuno rápido, porque, ojo, si quieren comer en el restaurante, tienen que hacer reserva previa, pero si vienen como nosotros tempranito, que estamos acá a las 8 de la mañana, pueden sentarse en la cafetería, tomarse un capuchino, un sandwichito y admirar la galería. Es preciosa, preciosa y sobre todo aprovechar para tus fotos. Esta es la cuenta por todo lo que comimos, te incluye 15% del servicio más 5% de impuestos, 15.525 florines en total. Caro está un poquito, pero para de vez en cuando no hace daño y por supuesto tampoco hace daño comer en este tipo de lugares históricos. Barriga llena, corazón contento, nos vamos caminando hacia nuestro siguiente destino, pero sin antes mencionar de que nos hemos dado cuenta de que por lo menos el 80% de las personas que miran nuestros videos no están suscritos. Así que si vos no estás suscrito todavía a nuestro canal, por favor suscríbete, dale me gusta. Eso nos va a dar muchísima felicidad y alegrías y por supuesto también nos va a ayudar bastante a seguir creando este tipo de contenido. Así que ya sabes, dale me gusta y suscríbete.
Y en este momento me encuentro a los pies de la estatua de Isabel de Baviera, más conocida como la emperatriz Sisi. Ella fue muy querida por los húngaros, aunque no era húngara, pero sí fue muy importante cuando todo este país formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Una curiosidad es que se dice que ella aprendió este idioma a la perfección. Hablo del húngaro, que es una de las lenguas más difíciles del mundo. Y también su estatua da la bienvenida al barrio judío o gueto judío, que es una de las zonas más importantes que tenés que recorrer de Budapest, pero que no se llama solamente barrio judío, sino que también se conoce como Erzsébet-város, que es el nombre que se ha dado en su honor. Erzsébet, Isabel y Város, barrio, así que vamos a conocer esta zona. Ya estamos al frente de la sinagoga, uno de los íconos que tenés que visitar en el barrio judío de Budapest. Abre todos los días, excepto los sábados, a partir de las 10 de la mañana y ya podemos ver que hay gente esperando para ingresar en el primer turno. El último turno de ingreso es a las 5 de la tarde. Una curiosidad de esta sinagoga es que es la segunda más grande del mundo después de la de Nueva York y el ticket de ingreso es de 13.000 florines por ticket. Entonces creo que es una de las cosas más caras que vas a tener que pagar en Budapest si es que querés entrar. De hecho, nosotros ya tenemos nuestro ticket, aquí lo tenemos, hemos pagado para mostrarte y contarte si es que vale la pena ingresar. Así que vamos adentro. Al momento de ingresar me han dado la kipa, que es esto lo que tengo puesto aquí en la corona de la cabeza. Este es un símbolo de mucho respeto para los judíos y que marca la diferencia entre la jerarquía divina y el hombre. También simboliza que nosotros somos seres terrenales y que por encima nuestro está Dios. Les quiero contar una curiosidad de la sinagoga, pero para esto nos tenemos que remontar un poquito a la historia y recordar que durante la Segunda Guerra Mundial más de 600.000 judíos húngaros desaparecieron. No contentos con esto, el partido nazi húngaro, conocido como la Cruz Flechada, a finales de 1944 hace una última redada y encuentra a 70.000 judíos que encierra en lo que conocemos hoy como el gueto judío. En 16 calles se alzan 16 muros y se les dice a estas personas que si intentan escapar serán fusilados. Imagínense, en un cuarto más de 50 personas muriendo de hambre y muriendo de frío. Por suerte, el gueto judío solamente está por 2 meses hasta que en enero de 1945 el Ejército Rojo Soviético los libera. Pero en 2 meses fallecieron más de 10.000 personas. Imagínense caminar por estas calles y encontrar puros cuerpos. Alrededor de esta sinagoga se encontraron como 3.000. Y aquí viene una curiosidad. No es común que en una sinagoga al lado haya un cementerio, ya que los judíos creen que se debe separar la vida de la muerte. Pero debido a la gran cantidad de cuerpos que había alrededor, ellos tampoco creen en la incineración ni en exhumarlos. Así que entre los males, el menor, y aquí se entierran 2.281 cuerpos. Aquí podemos encontrar varias lápidas. Y dentro de otras curiosidades, los judíos no creen que se debe poner una flor o una planta en las tumbas o lápidas porque estás quitando una vida y se va a marchitar. En cambio, utilizan las piedras como símbolo de eternidad. Y mientras nos refugiamos de la lluvia, porque sí se puso a llover, te hablo sobre esa estructura metálica que vemos ahí atrás, que es un sauce llorón, también conocido como el árbol de la vida o el árbol de la memoria. Lo curioso de este árbol es que en alguna de sus hojas vamos a poder ver grabados los nombres de algunas de las víctimas del Holocausto. Pero también hay que mencionar que muchas víctimas nunca han podido ser identificadas porque los nazis, una acción que tomaban era quemar todos los documentos porque para ellos, si no pueden ser identificados, nunca existieron. Y esta lápida de mármol negro que podemos observar es por todas las víctimas que no pudieron ser identificadas. Hay que destacar que con la entrada a la sinagoga tenés un free tour que hacen en diferentes idiomas, incluido el español, donde te cuentan un poquito de la sinagoga y la historia. Eso sí, la señora que nos tocó el día de hoy, terrible. Así que bien malhumorada y nos contaba todo a media. Así que realmente te recomiendo hacerte unos cuantos free tour por Budapest. Nosotros hicimos el del barrio judío y el tradicional, el de misterios y leyendas. La verdad que hemos hecho de todo para tener un poquito de contexto y te recomiendo muchísimo
muchísimo que les des una ojeada. Lo bueno de esto es que el precio es libre, vos lo ponés y valorás el trabajo del guía. Mayormente se les da alrededor de 10 euros por persona y te dejo los que nosotros hemos hecho en la descripción de este video. Y atrás de la sinagoga hemos venido a este restaurante de comida típica húngara que se conoce como Blue Rose. Lo bueno de hacer free tours es que en muchas ocasiones los guías tienen descuentos para vos y esta fue una recomendación de uno de los free tours que hicimos, que miren, acá tengo los descuentos de nuestro guía, que en este restaurante específico nos da una cerveza gratis a cada uno, así que esto nos incentivó más a venir. ¡Salud! Y ahorita te cuento qué tal la comida. La comida llegó fugaz, estoy sorprendida, así que si estás apurado, bueno, ese es un punto a favor porque sirvieron súper rápido. Nosotros nos hemos pedido, en mi caso, un goulash, pero este no es el típico goulash como sopa, sino como goulash seco que viene acompañado de papa. Las porciones están inmensas y ellos se pidió un pollito con páprica y cremita. Vamos a ver qué tal el mío. Buenísimo, además para este frío que está haciendo ahorita en Budapest, clima lluvioso, esta comida está increíble. Por más raro que parezca, este es el bar más famoso de Budapest, el bar en ruinas Simple Care. Se encuentra en el barrio judío, así que vamos a conocerlo. Este bar es todo un fenómeno social y cultural que ha transformado completamente el ocio de la ciudad. Pueden observar que no es un lugar chiquitito, sino que es todo un edificio donde puedes encontrar todo lo que te puedas imaginar. Y es que es una locura, este lugar es interminable. Miren, podemos observar como un jardín en el segundo piso, todas las paredes tienen grafitis y pinturas, muy loco. Hasta podemos encontrar una bañera. Aquí podemos ver claramente que todas las cosas en ruinas le están dando un nuevo uso. Te explico qué está pasando aquí. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría tuvo un periodo de ocupación soviética. Por eso, durante este periodo, muchos edificios quedaron totalmente abandonados y en ruinas. Muchos de estos edificios históricos, concentrados principalmente en el barrio judío, sirvieron como casa y refugio para los judíos. Pero después de la caída soviética en 1989 y la reapertura de Hungría, comenzaron a darle uso a estos edificios. Y uno de los más famosos es Simple Care, el bar en ruinas. Y Simple Care no solamente es el bar en ruinas más famoso de Budapest, pero realmente para vivirlo tenés que venir de noche, así que ¡salud! Y nos hemos trasladado al mercado central de Budapest. Este es uno de los mercados más visitados de toda Europa, con más de 100 años de historia. Este lugar es perfecto para buscar tus souvenirs. Hay un montón de puestecitos con cosas típicas de Hungría. Y el segundo piso es ideal para llenarte la barriguita con delicias húngaras. Y lo que nosotros vamos a hacer en este momento es eso, recorrer estos puestecitos y tal vez encontrarnos un souvenir. Abre todos los días de 7 a 4 de la tarde, excepto los domingos de 10 a 4. En el segundo piso van a encontrar también muchísimos souvenirs. De hecho, ya hemos comprado nuestro imán, que este salió 500 florines. Y yo quería una chalina. Y miren, me compré esta que me encantó a 6.500 florines. Así que encuentran también de todo, no solo souvenirs. Y aquí podemos ver el mercado en su amplitud. Este mercado con su arquitectura neogótica refleja la rica historia y cultura de Budapest. De todos los souvenirs, este me parece uno de los mejores porque tenés el páprica, que vendría a ser muy típico y usado en lo que es la gastronomía húngara. Aquí tenés diferentes tipos, tanto la picante como la dulce. Y atrás viene hasta con un imán. 3.600 florines. Ahora sí, hablando de probar cosas típicas, tenemos acá la chimney o la chimenea, que este vendría a ser como una masa de donut. La original no tiene relleno, pero con Yello nos antojamos el que viene relleno de helado. Yo me pedí helado con pistacho y lo famoso de esto en realidad es la masa, que voy a hacer así para mostrárselas. Es básicamente como si fuera un donut frito. Ahora, como les digo, el original, que ahorita les vamos a mostrar cómo la señora va preparando, es simplemente
la masa enrollada hueca y hay de todo tipo de sabores, de vainilla, de canela, de chocolate, de frutilla y la más tradicional es la de canela. Nosotros este relleno costó 3.500 florines. Ahora vamos a probar primero el helado. Está bueno. Cuando llegue a la masa les cuento. Y miren, así se ve el tradicional. Acá hay de chocolate, de frambuesa, de vainilla, de canela. Y como ven, es hueco y vas comiendo la masa. Eso sí, aquí en el Mercado Central está más caro de lo que puedes encontrar en la calle o en las estaciones de metro, porque estas chimeneas es un postre o un snack típico del húngaro. Y por ejemplo, nosotros hemos visto en otros lugares que cuesta entre 800 a 1.000 florines, así que para que lo tomes en cuenta de que ese puestito en el Mercado Central no es el más económico. Ojo, si no sos dulcero. Atención, sí, si no sos dulcero como yo, se me ha subido a 2000 la glucosa en la sangre. La verdad que eso está lleno de azúcar. Qué bonito, ya salió el sol y saliendo del Mercado Central vamos a seguir recto porque vamos a caminar por la calle peatonal más famosa de Budapest, la Váci utca. Y es que esta calle es muy comercial, data del siglo XVIII. Aquí vas a encontrar diferentes tiendas, restaurantes y está flanqueada por edificios históricos de estilo neoclásico y Art Nouveau. Y ahora que ya se despejó, pero todavía está haciendo friecito, vamos a ir a calentarnos a uno de los baños termales más famosos de todo Budapest, que además tiene unas vistazas y ahí vamos a aprovechar también para cenar. Acompáñanos. Velo desde nuestro ángulo. Las termas de Rudas son las únicas en Budapest con una piscina panorámica con vistas al río Danubio y a diferencia de otras, aquí puedes tomar un trago mientras disfrutas las vistas. Es el lugar perfecto para un momento romántico con tu pareja o si simplemente querés relajarte, ya que tienen uno de los baños turcos más impresionantes de la ciudad, donde podrás hacer el baño de contraste, una de las terapias más retadoras donde pasás de una piscina que está a 42 grados a una que está congelada. Esto es muy bueno para la circulación y recuperación muscular. Los baños Rudas están abiertos todo el año y para hacer nuestro día aún más relajante, en su restaurante Rudas Bistro probamos comida húngara en una cena de 3 tiempos que estaba incluida en nuestra entrada, ya que la compramos a través de Get Your Guide. El precio fue de $65 por persona. ¿Querés vivir la misma experiencia? Y para finalizar nuestra noche, hemos regresado a Simplaquer para mostrarte cómo se transforma este lugar por las noches. ¡Wow! Está todo en ruinas y escuchen el piso, por favor. No me imagino bailar acá. Nuestra primera parada del día de hoy es el edificio más emblemático de toda Hungría, el Parlamento, que además es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el segundo parlamento más grande de toda Europa después del de Bucarest en Rumanía. Una curiosidad con este parlamento es que lastimosamente el arquitecto que lo mandó a construir no pudo ver su obra finalizada, ya que tristemente se quedó ciego. Hay visitas guiadas todos los días, así que vamos a entrar. En este momento ya estamos empezando el tour por el Parlamento. Este tour es de 45 minutos guiado con una audioguía en el idioma de tu preferencia y el precio, si tenés ciudadanía europea, es 6.500 forintios, pero si no, es 13.000. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Creo que una de las partes más interesantes de esta visita, porque vas entrando a diferentes alas y a diferentes salas del Parlamento, es cuando ves la reliquia más importante de Hungría, que es la Sagrada Corona. Dicen que esta corona fue con la que coronaron, valga la redundancia, a San Esteban, que es considerado el primer rey cristiano de Hungría, que fue quien unificó las tribus y además apoyó en todo lo que fue la cristianización de este país, por supuesto con diferentes técnicas no muy cristianas, pero entonces la podemos observar. Sí es prohibido sacar fotos. Una de las curiosidades de esta corona es que tiene la cruz y la cruz está como inclinada y no se sabe muy bien por qué.
Bueno, está lloviendo, así que voy a intentar. Está ahí al Parlamento. La visita guiada no me encantó. Creo que podrías ahorrarte ese dinerito entrando a otros lugares que a mí me parecieron más interesantes, como la sinagoga. O comer también, porque la comida acá es riquísima, así que podés invertir ese dinero en disfrutar comiendo. Sí, creo que lo más bonito y lo más interesante del Parlamento está afuera. Su arquitectura está increíble, pero no creo que valga todo lo que cuesta. Ahora, si tenés el dinero para gastar, entra. Y si tenés el tiempo, pero la mayoría de las personas vienen por poco tiempo a Budapest, entonces toma en cuenta que si bien la visita guiada es 45 minutos, son 45 minutos de tu día. Y 13.000 florines si es que no sos ciudadano de la Unión Europea. Al frente del Parlamento vas a encontrar este pasillo que la primera vez que lo vi pensé que era una bajada a un metro, pero no, de hecho es un monumento y ahorita te voy a contar un poquito más de él. Vamos. A medida que vamos bajando vamos a encontrar en estas paredes de basalto un montón de nombres grabados y algunos que podamos reconocer, como es el caso de Budapest. Y es que este es el memorial del Tratado de Trianón, que recuerda los territorios perdidos de Hungría después de la Primera Guerra Mundial, porque hay que recordar que Hungría, guerra en la que participó, guerra que perdió, y después de la Primera Guerra Mundial y de la firma de este tratado, perdió casi el 70% de sus territorios. Entonces grabados están aquí todos los nombres de los territorios que formaban parte de Hungría y que aún forman parte, como por ejemplo el caso de Budapest, con sus nombres en húngaro, porque algunos probablemente no los reconozcamos ahora, pero sí formaban parte del país, como el caso de Bratislava. Y el tamaño de la losa es el tamaño en proporción del territorio. Y al final también podemos encontrar la llama eterna, simbolizando el luto por la pérdida territorial y humana que sufrió el país. A orillas del río Danubio tenemos uno de los monumentos más tristes en honor a los judíos, las víctimas del Holocausto, y es el monumento a los zapatos, ya que aquí murieron muchos de ellos. Lo que hacían los nazis, los traían en pleno invierno a -10, -20 grados, los hacían desnudarse, los ataban con alambre de púas de pies y de manos, y para ahorrarse balas al primero y al último les tiraban un balazo para que por inercia se lleven a todos los cuerpos al agua. Y la verdad es que es muy triste, podemos ver cómo ellos no discriminaban si eran hombre, niño o mujer por el tamaño de los zapatos, y es uno de los monumentos más visitados en Budapest. Las personas hasta el día de hoy vienen a dejarle flores. A 5 minutos del monumento de los zapatos encontramos el primer puente de Budapest, el puente de las cadenas, construido en 1873 para unificar dos ciudades en una, Buda y Pest. ¿Cómo sabemos cuál es Buda? Porque Buda tiene colinas y además el castillo de Buda, y Pest tiene al Parlamento. Estas dos ciudades fueron unificadas en una sola, llamándolas Budapest, para fortalecer y decretarla como capital del Reino de Hungría durante el Imperio Austrohúngaro. Nos hemos trasladado a la Plaza de la Libertad y aquí se encuentra este monumento que es el más controversial que tiene Budapest. Este monumento se hizo para honrar las víctimas del Holocausto, pero les explico un poquito qué está representando. Tenemos al ángel representando a Hungría y el águila, los nazis que vienen e invaden. Pero hay que recordar que Hungría también tuvo su partido nazi húngaro y también durante la Segunda Guerra Mundial le entregó el país a Hitler. Por ese motivo hubieron tantas víctimas judías. Este monumento se puso prácticamente de la noche a la mañana sin escuchar a la población, y por eso los judíos pusieron este contramonumento que podemos encontrar acá, diciendo que las cosas no son tan así, porque hay que recordar que aquí no hay ningún inocente. Hungría también jugó su parte durante todo este suceso y también es importante recordar la historia, no intentar taparla para no repetirla. Así que ya saben, cuando ustedes estén caminando por la Plaza de la Libertad y vean todo esto, es importante conocer muy bien el contexto histórico, porque uno podría pensar, ay, qué bonito monumento, pero prácticamente lo que está representando es a un país inocente ante toda la Segunda Guerra Mundial, pero que en realidad formó parte de toda esta masacre. Ahora hemos llegado hasta la Plaza Erzsébet, una de las más vibrantes de la ciudad, y su nombre es porque rinde homenaje a la emperatriz. Sí, aquí vas a poder encontrar, como ya lo viste, la noria o la rueda de la fortuna, una de las más grandes de Europa. Nosotros no vamos a subir, pero si querés saber el precio, sale 4.900 forintios. Otra curiosidad de esta plaza es que hay un árbol dedicado a Michael Jackson. Si no me crees, vení, seguime. Y es que dicen que cuando Michael Jackson estaba de gira, se alojaba en el hotel de la esquina. Por lo tanto, sus fanáticos decidieron rendirle homenaje en este árbol. Y vinimos
a desayunar a uno de los cafés más icónicos de Budapest, que es Gerbeaud, que este lugar está abierto desde 1858, un lugar con muchísima historia. Y dicen que uno de los mejores lugares para venir a comer dulce. Miren acá, este es el famoso Gerbeaud Slice, uno de los queques o tortitas más famosas de esta cafetería, que está hecha con capas de nueces y mermelada de albaricoque. Y este plato se llama Hungarian Classic, como para probar los clásicos dulces de Hungría. Pero yo les quiero contar una de las leyendas, y es que dicen que este café era el café de ligue en la época, que venían las mujeres y los hombres a buscar pareja. Pero ¿cómo era? La cosa es que dicen que las mujeres en esa época no se le podían ir a insinuar a los hombres. Entonces lo que hacían era que ponían cubitos de azúcar, y si apilaban 5 cubitos de azúcar significaba que estaba disponible. Pero con el tiempo ese rumor se esparció y de repente todo fue cambiando, ya que todo significaba todo. Así que vos podías estar leyendo tu periódico del domingo y haber puesto tu cucharilla así, y eso significaba que estabas disponible. Puede que no hayas agarrado la taza con la derecha, sino con la izquierda, estabas disponible. Así que dicen que este era el lugar del pirañé, así le decimos nosotros de la época. ¿Cómo le decís vos? Déjalo en los comentarios. Y bueno, vamos a empezar probando el famoso Gerbeaud Cake. Muy rico, y además que nada empalagoso. Pensé que iba a ser empalagoso, pero no. La mermelada de albaricoque le da como el balance perfecto entre dulce y al mismo tiempo como un agridulce. No sé cómo explicarlo, pero muy rico. Así que ya saben dónde venir. Y nos hemos trasladado hasta la Basílica San Esteban, otro de los íconos de Budapest, que además dicen alberga una de las reliquias del país, la Santa Diestra, que es la mano derecha momificada del rey San Esteban, el primer rey de Hungría. Así que vamos a ver si es verdad. Ya tenemos aquí los tickets para la basílica. Ojo que acá hay tickets solamente para la iglesia, y la iglesia más la terraza, porque tienen una terraza panorámica que ya se las vamos a mostrar. Pero no ha sido económico, ha sido 6.200 forintos cada uno. Y aquí les muestro para que tengan los precios. Miren, si solamente quieren entrar a la iglesia, a la basílica, son 2.400, y si quieren la vista panorámica es 4.500, y la entrada combinada es 6.200. Y sí, efectivamente es verdad, aquí podemos observar la Santa Diestra perfectamente momificada. ¡Wow! ¡Qué vistas más espectaculares! Ya nos encontramos en la terraza mirador de la cúpula de la Basílica San Esteban. Una curiosidad es que esta mide 96 metros de altura. Solamente la Basílica San Esteban y el Parlamento tienen esta altura, ya que dicen que en el año 896 llegaron las 7 tribus magiares que conformaron este territorio. Y creo que vale muchísimo la pena subir, porque tenés vistas 360 grados desde el lado de Pest de toda Budapest. Y aprovechando estas hermosas vistas, te respondo dónde alojarte en Budapest. La respuesta rápida es en Pest. Aquí encontrás todo tipo de alojamientos y la mayor cantidad de atracciones turísticas. Pero si quieres saber exactamente dónde nos estamos alojando nosotros y más consejos para tu viaje a Budapest, anda suscribiéndote a nuestro canal, porque te estamos haciendo más videos para complementar tu viaje. Y si esta guía te está gustando hasta este momento, dale me gusta, porque eso nos motiva muchísimo a seguir creándote contenido. Tengo una facilidad increíble para resfriarme, por eso para mí es un imprescindible viajar siempre con seguro de viajes. Y no solamente por eso, sino que viajando puede suceder cualquier cosa y ojalá nunca tengas que necesitar un seguro, pero es mejor viajar asegurado, es mejor tener uno y nunca necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Por eso nosotros viajamos siempre con Heymondo, que creemos es el mejor seguro de viajes en español, y tenemos 5% de descuento en cualquiera de sus pólizas en el enlace que te dejo en la descripción del video. Y ahora sí, hemos llegado a la avenida Andrassy, una de las avenidas más bonitas para caminar. Son como 2,5 kilómetros, y aquí mismo podemos encontrar la Gran Ópera. Y nosotros no nos vamos a conformar solo con mirarla por fuera, sino que queremos entrar. ¡Vamos! Miren qué espectacular. Aquí podemos observar la Ópera de Budapest. Qué
Locura, qué opulencia, puro dorado, demasiado increíble. Y ahora sí vamos a continuar con el tour. Esta es una de mis partes favoritas, se llama la Escalinata del Rey. No siempre está abierto en los recorridos de la ópera, pero cuentan que cuando el emperador Francisco, el marido de la emperatriz Sisi, apoyó a la construcción de esta ópera, dijo que todo estaba bien, pero que la ópera de Budapest no podía ser más grande que la ópera de Viena. Dicen que en la inauguración, cuando él estaba caminando por esta escalinata, observó en este espejo toda la decoración y la inmensidad de esta ópera y se enojó muchísimo, así que no volvió a pisar esta ópera por 2 años, porque dijo: yo dije que no podía ser más grande, pero me olvidé de decir que no podía ser más bonita. Y al finalizar el recorrido por la ópera te hacen un mini concierto de unos 15 minutitos que me encantó y me dio muchísimas ganas de venir a un concierto completo. Y al frente de la ópera encontramos la línea del metro número 1 que nos va a llevar a calentarnos a uno de los lugares más famosos de Budapest, pero de eso te cuento allá. ¡Vamos! Cuando ustedes bajan a la línea de metro número 1 hay una curiosidad y es que se van a dar cuenta una vez llegue el metro, pero les cuento antes por el ruido, que el metro es bastante chiquitito y es que resulta que es uno de los metros más antiguos de Europa continental. Miren de chiquitito que es, así que vamos a entrar. Tienen que ser rápidos porque esto es fugaz. Ok, ya me encuentro dentro del locker. Esto es muy sencillo porque para ingresar te dan este tipo de manillita y con esta vos abrís y cerrás los lockers, que esto está incluido con tu entrada, entonces le das así. No, este es el mío. Listo. Ahí están todas mis cosas. Y una vez cuando lo querés cerrar, le haces así. Y listo, ya está cerrada. Y como pueden ver, hemos llegado a las famosas termas Checheni. Cosas importantes que debes saber: este lugar no solamente es de los más famosos, pero también masificados y súper turísticos. Así que, ojito, ahí un poquito de realidad. Para ahorrar dinerito, lo que debes traer sí o sí es chinela, toalla y traje de baño, porque sí, acá también podés comprarlo, pero mejor traerlo para evitar gastar más. Las termas Checheni no son solamente las hermosas termas por fuera, pero también tienen un montón de piscinas internas. Obviamente no son tan bonitas, pero estas suelen estar menos masificadas, para que te des un poquito de idea. Está genial porque cada una de estas piscinas están a diferente temperatura. Entonces, cuando venís acá, no solamente es como lugar turístico, sino que este es un lugar donde muchas personas vienen a hacer terapias porque dicen que estas aguas termales son sanadoras. Y ahora sí vamos a dejar de grabar, vamos a disfrutar y nos vemos mañana. ¡Chao! Y el día de hoy hemos empezado tempranito, una vez más, en un café. Esta vez el que dicen que es el más bonito del mundo, o al menos de este continente, en Europa, que se llama The New York Café. Vamos a ver si es verdad. ¡Wow! Miren de hermoso que es este café. Debo admitir que está preciosísimo. Con razón dicen que es el más bonito de Europa. Pero debo advertirte, lo primero, nosotros vinimos un miércoles a las 9 de la mañana. Por eso no tuvimos que esperar nada, ni había fila. Pero los fines de semana suele haber muchísimas personas. Así que te recomiendo venir tipo 8 de la mañana. Aquí abren a las 7 de la mañana para que puedas sentarte y no tener que esperar. Y así no perder horas valiosas de tu día. Un desayuno para 2 nos costó como 55 euros, así que tampoco es el lugar más económico para tomar un café. Se entiende, es preciosísimo y creo que lo que destaca es que tenés música al vivo, así que de repente ves al pianista, aparece un violinista, así que te traslada un poquito a la bella época cuando cuando las personas venían con sus mejores galas para lucirlas aquí y tomar un cafecito y socializar. Al frente del New York Café encontramos esta pequeña estatuita del tamaño de mi mano, de un buzo con una llave. Y es que dicen que cuando el café se inauguró en 1895,
1994, un famoso escritor húngaro dijo: tiraré las llaves del café al río Danubio para que nunca pueda cerrar. Y como esta estatuita encontramos un montón regadas por Budapest que cuentan curiosidades de la ciudad y del país. Así que si querés conocer más de estas estatuitas, te invito a suscribirte a nuestro canal porque te estamos haciendo un video completo de estas. Barriga llena y corazón contento, por eso el día de hoy se lo vamos a dedicar a la zona de Buda, aprovechando que el día está hermoso, soleado, pero todavía frío. Para subir al castillo de Buda, la opción más turística es el funicular que podemos observar acá. Ida y vuelta cuesta 5.000 forintos y si querés solamente una ida cuesta 2.000. La otra opción son las escaleras normales, pero es una colina y con ello no tenemos ganas de hacer ejercicio y nos dijeron que hay otra opción, así que vamos a ir a confirmar si es cierto y ahorita te la muestro. Y si caminan solo 5 minutos a la izquierda del funicular van a encontrar estas escaleras mecánicas. Fácil, sin esfuerzo y gratis. Las escaleras mecánicas te llevan como a la mitad y ahora sí toca un pequeño esfuerzo para terminar de subir esto con escaleras normales. Y aquí encontramos la Galería Nacional de Hungría. Y es que el Palacio de Buda alberga diferentes museos. Nosotros no vamos a entrar, pero para que te des idea, esta galería cuesta 5.400 forintos. Pero creo que lo más bonito que puedes hacer por Buda es caminar. Y eso queremos hacer ahorita, callejear un poquito y admirar las hermosas vistas. Miren qué vistas, sin duda alguna, la mejor vista del lado de Pest las tenemos desde el lado de Buda. Allá podemos ver el Parlamento, el Puente de las Cadenas y ahí está la cúpula de la Basílica de San Esteban donde estuvimos ayer. El Palacio Sándor es un edificio histórico que desde el 2023 es la residencia oficial y despacho del presidente de la República de Hungría. Y cada hora podés ver el cambio de guardia. Es un evento muy bonito y efectivamente aquí vienen los soldados marchando. Miren. Hay algo que hay que destacar y es que en Buda las callecitas son preciosas. Miren estas de acá con las casas medio medievales, pero todas de colores pasteles muy bonitos. Estamos afuera de la iglesia de Matías y lo que más destaca desde afuera es el techo. Miren de colorido y vibrante esas tejas hermosas. Algo curioso de esta iglesia es que no siempre fue iglesia, sino que también fue mezquita durante la ocupación otomana en Hungría. También aquí fueron coronados varios de los monarcas de este país, como por ejemplo Francisco José I y la emperatriz Sisi. Si me preguntas a mí si recomiendo entrar, yo creo que te recomiendo entrar a esta iglesia de Matías en el lado de Buda y a la Basílica de San Esteban en el lado de Pest. Realmente la iglesia por dentro es espectacular, toda pintada, es un estilo neogótico y la entrada por los dos costó 6.200 forintos, me encantó. La iglesia por dentro tiene una galería y aquí encontramos una réplica de la Sagrada Corona que encontramos en el Parlamento, mírenla. Así igualita es la que encontrás en el Parlamento y con su crucecita chueca. Al lado de la iglesia de Matías tenemos el Bastión de Pescadores, que es el mirador más famoso de Buda, súper concurrido para sesiones fotográficas porque tenés vistas directas al Parlamento. Debo admitir que es preciosísimo y también encontrás a los costados, bueno, les voy a mostrar acá, 7 de este tipo de torres que representan las 7 tribus fundadoras de Hungría y las vistas son increíbles. Según lo que entendí y leí por ahí, es que el nombre Bastión de Pescadores era porque en esta zona había un pueblo de pescadores. Obviamente ya no existe ese pueblo, pero quedó con ese nombre por eso. Y aquí pueden observar cómo se ve el Bastión de Pescadores. Dicen que la mejor hora es venir para la madrugada, para sacarse fotos o para el atardecer. El atardecer estoy segura que lo vas a compartir con cientos de miles de personas y para el amanecer, dependiendo obviamente la temporada, vas a morir de frío, pero creo que vale la pena si querés tener fotos muy muy bonitas. Con Yello creemos que hay otros lugares en los que podés sacarte muchas hermosas fotos sin necesidad de madrugar, pero este lugar es famoso por eso.
Dicen que si no haces un crucero por el río Danubio, entonces no viniste a Budapest. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. El mejor horario, por supuesto, al atardecer. Hay muchísimos cruceros. Nosotros hemos conseguido el nuestro a través de Get Your Guide por $27 por persona con una bebida incluida. La actividad y el crucero exacto te lo dejo en el link de la descripción de este video. Y ahora sí, vamos a navegar. Llegó el momento de finalizar esta guía. Esperamos haberte hecho un video muy completo con las mejores cosas que hacer y además un contexto de la ciudad en general. Y si te ha gustado, no te olvides darle me gusta y tampoco suscribirte al canal para no perderte los próximos videos que están buenísimos. Si te has quedado con alguna duda, una pregunta, ya sabes, ahí abajo el espacio en los comentarios es para vos. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao, chao.